Tenemos la presencia de Carlos Boco, concejal pro de Florencio Varela. ¿Vos seguiste la misma línea? Siempre. Hola. Bueno, hola Vivi. Hola. Gracias por recibirme, la verdad que siempre es un honor y vengo muy contento a tu programa. Felicitarte por los 30 años del Gracias. radar. Hace Gracias. muy poco aprobamos una resolución manifestando justamente, expresando nuestra mayor satisfacción, así que muchísimas gracias por todo el trabajo que venís haciendo, junto con Tato también, Ujú. durante muchísimos años, y la verdad que siempre ha sido un medio muy respetuoso con todas las fuerzas políticas, en lo personal también, y creo que es un medio que, que va siempre a las fuentes y que nunca hace nada para ni lastimar a nadie, y creo que siempre es un medio que informa, así que me parece que eso es para destacar, sobre todo en estos momentos, ¿no? De muchas nuevas tecnologías, muchas nuevas comunicaciones, fake news y demás, y creo que Mm, es un medio que se ha ganado el respeto de todo el mundo. sí, vos sabés que hay una de las cosas que a mí me preocupa es la agresión a través de las redes sociales. Eso molesta. Y una de las cosas que yo tengo como lineamiento es no responder. Claro, Siempre digo lo mismo, o sea, de repente a mí me dicen, mirá, sacaron tal cosa o pusieron el radar en tal lado y insultaron acá o pusieron tal otra cosa y no respondo. ¿Sabes por qué no respondo? Porque jamás ellos van a estar en el radar. Entonces no les doy lugar claro. a, o sea, que hacerlos visibles. O sea, nuestro laburo, nuestros seguidores, nuestros me gusta, es nuestro y no se los voy a compartir. Entonces que digan lo que quieran, que den todas las vueltas carnero que quieran, que en el radar no van a salir. Como siempre, como decís vos, yo voy a las fuentes, traigo al entrevistado, pregunto, muchas veces mis preguntas no son cómodas, pero no miento. Entonces, eso es lo que trato siempre de llevar adelante. Así es. Bueno, el RAR siempre se comportó así con nosotros. Así que Sí. muchísimas gracias, Vivi. No, gracias a vos, Carlos. Y vuelvo a decir lo mismo que empecé diciendo. Sos un pro puro y seguiste la misma línea y el mismo camino. Hoy en día tenés un monobloque dentro del consejo. Bueno, es importante que me hagas esa pregunta, Mm, sobre todo porque en este último tiempo me vinieron haciendo muchas de estas y creo que algunas todavía no tienen respuestas, mm, otras que sí, pero hay una que sí tiene respuesta viva y que es sumamente clara, que es justamente esto. Acá estoy, yo siempre estuve en el mismo lugar, siempre estuve en el PRO en los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos que nos tocó defender al gobierno nacional de Mauricio Macri, de nuestra ex gobernadora María Eugenia Vidal, ujú, de la provincia de Buenos Aires, ujú, defender la gestión, en los momentos donde fuimos opositora al gobierno de Alberto Fernández, ujú. también dentro del PRO, hoy en un PRO que no está en discusión un PRO más cerca o no del gobierno Milei, sino un PRO que piensa en lo mejor para nuestro país y acompañando justamente las cosas que creemos que están bien, pero sin aprobar todo, sino cuestionar aquellas que nosotros creamos que están mal. Pero me parece sumamente importante esta pregunta porque hay algo que a mí nunca se me va a cuestionar, es justamente que cuando sopló el viento, viste, Sí. hay muchos que aparecen y la verdad es que no, digo, yo he estado siempre en el mismo lugar, siempre en el PRO, acompañando la gestión de Mauricio, María Eugenia, acompañando a nuestro espacio político que ha sido creciendo, ¿no? En este último tiempo, con cosas buenas, con errores, con aciertos, como todos, porque somos Sí. personas, pero siempre con las mismas convicciones, con las mismas ganas, con las mismas ideas. Hay algo sí que cambió que tiene que ver con que hoy estamos, o estoy, me siento mucho más preparado, ¿no? No soy el Carlos que asumió a los 25 años como concejal, Ujú. allá Hace por el muchos años. 2015, Sí. sino hoy me encuentras desde otro lugar, ¿no? Ujú. Obviamente sumando toda esa experiencia, ese conocimiento que nos da la política, que nos da el vínculo con el vecino, con las instituciones, sumando también la profesión. Digo, hoy ser abogado y ser concejal me permite estar plenamente en contacto con muchos vecinos todos los días, Ujú. donde me transmiten sus problemas y sus conflictos y eso me permite estar justamente mucho más cerca y entendiendo mucho al vecino de Varela A ver, la bandera de la dignidad. también.
O sea, ser consecuente con tu pensamiento y con tus palabras y con tu lugar. Eh, estás donde estuviste, siempre. Siempre, siempre. Yo Sí. comencé en el 2015, Ujú. fui secretario general del PRO de la provincia de Buenos De la Aires, de la juventud. Juventud del PRO de la provincia de Buenos Aires, fui vicepresidente de la Juventud del PRO a nivel nacional, Ujú. hoy soy asambleísta del PRO a nivel nacional. Siempre estuve en el mismo lugar. Me parece que la coherencia en la política es sumamente importante. Estar en los momentos buenos, donde hemos sido gobierno nacional y Ujú. provincial, Ujú. con, como siempre digo, con errores, con acierto. Nosotros siempre convencido de que nuestras convicciones y lo que nos representaba para nosotros y lo mejor que era para la Argentina era ese camino, con herramientas de transformación, porque ser gobierno nacional nos permitió también llegar a muchos barrios, hablar con Ujú. muchas Ujú. instituciones, con centros de jubilados, con clubes de barrios, hemos hecho una cancha de césped sintético, hemos hecho un montón de cosas, infinidades, hemos charlado con mucha gente, con Ujú. muchos vecinos, pero siempre del mismo lugar. Creo que es un camino que fue largo, obviamente que hoy hay muchas cosas que cambiaron, la forma de cómo nos vinculamos, la forma de hacer política, los medios tradicionales cambiaron, pero lo que no cambia, como decís vos, es la coherencia, son las convicciones, el compromiso y hacer lo mejor y poner lo mejor siempre para que nuestro municipio pueda crecer. Vos acompañás, él no es opositor por ser opositor. O sea, vos no decís, no, no te voto porque lo da el oficialismo. Si vos considerás que lo que están presentando, o el proyecto que están poniendo, o la rendición que están dando, es coherente, vos acompañás. Nosotros hemos sido siempre consecuente o coherente, ¿no? Con Sí. cómo hemos actuado. Yo siempre integré el PRO, un PRO que fue parte de una coalición cívica que gobernó, fuimos Ujú. parte de Cambiemos, Juntos por Ujú. el Cambio, Pero fuiste pro. Juntos, siempre PRO. Dentro de una coalición, con el radicalismo, con la coalición cívica, Mm. y siempre hemos sido coherentes en nuestras votaciones en el Consejo Deliberante de Florencio Varela. En las cosas que nosotros consideramos que son buenas para el distrito de Florencio Varela, digo, convalidar algún acto de gobierno municipal, siempre hemos acompañado, y en las que no, hemos dicho que no, no hemos acompañado la rendición de cuentas, no hemos acompañado la fiscal impositiva, que es el aumento de las tasas Mm. municipales, pero en las cosas que sí, sobre todo, bueno, ayer tuvimos la reunión de comisión de legislación, y hay donaciones, hay actos administrativos que el Ejecutivo realiza en pos de ayudar a alguna de las instituciones de Varela y hemos acompañado siempre. Ujú. Eh, Nunca hemos sido oposición por oposición, sino una oposición constructiva. ¿Qué pensás de la política con las redes sociales y de las constantes mentiras que se publican? No, estoy totalmente de desacuerdo, Ujú. eh, sobre todo aquellos que somos también, eh, no sé si la palabra es víctima, pero Sí. quizás a veces se dicen muchas cosas que no son. eh, y siempre está bueno, digo, sobre todo aquellos que nuestros teléfonos lo tienen todo el mundo y Ujú. pueden llamarnos, digo, Vivi siempre lo ha hecho cada vez que ante cualquier duda, cualquier consulta, llama directamente a la fuente y uno espera eso de todos. Sí, pero no lo Pero hacen. bueno, a veces detrás de la pantalla, del anonimato, digo, puede haber una tercera persona que puede decir cualquier cosa de vos y en Ujú. eso me parece que estoy totalmente en desacuerdo. Incluso el cuerpo legislativo en su momento oportunamente sacó una resolución manifestando el rechazo a todas estas fake news. Después hay cosas que uno puede compartir o no sobre la posición política del otro. Lo Ujú. que no se puede hacer es mentir sobre lo que hace o no hace el otro, o meterse con cuestiones personales o con Sí. cuestiones que no tienen que ver con la vida pública o la vida política. ¿Qué pensás de la gestión de Watson? Creo que 2027 para mí va a ser un antes y un después. Yo creo que más allá de la valoración que pueda hacer de la gestión del intendente, creo que con la no modificación de la ley de las Ujú. reelecciones, que fue una ley que se votó en el gobierno de María Eugenia, Ujú. creo que va a haber un cambio de paradigma en la política local y un cambio en el sistema político, y eso va a permitir de que o quienes fueron protagonistas de la política este último tiempo puedan no serlo en el 2027. Ujú. Y creo que ahí nos va a encontrar, sobre todo de nuestro lugar, trabajando con mucha más fuerza, más compromisos y armando un espacio mucho más sólido con una alternativa real de gestión para el municipio. Yo creo que me parece que entrar en la discusión de la valoración o no es una
una situación que se termina en el 2027. Yo creo que va a haber un cambio del sistema político en Varela. Y después creo que Andrés representa el mismo espacio que gobierna hace muchísimos años. Obviamente que hay cosas que sí se hicieron bien, eso no lo podemos discutir, pero bueno, después de más de 40 años también, siendo parte de un mismo sistema y equipo de gobierno, está claro que algunas cosas sí van a cambiar y van a modificar. Pero yo siempre digo algo que es bastante básico. Cuando vos cocinás o cuando vos utilizás siempre los mismos ingredientes, el resultado va a ser el mismo. Y creo que los varelenses se merecen una nueva oportunidad, de un espacio nuevo, distinto. O por lo menos digo que tener la oportunidad de mostrarle a los varelenses que podemos hacer las cosas distintas. Y creo que el PRO en Florencio Varela va camino a eso. Por eso lo que viene planteando Mauricio con respecto al segundo paso tiene que ver con sumar las experiencias de la gestión del gobierno nacional y provincial, corregir aquellos errores, fortalecer las cosas que sí hicimos bien, pero que el PRO en Florencio Varela deje de ser solamente digo, una oposición que controla, fiscaliza, que propone, sino también un espacio que proponga una alternativa de gobierno real con un equipo de gestión totalmente distinto. ¿Vos creés que, a pesar de que, según vos explicás, utilizaron los mismos ingredientes cuando el chef era Pereira y el chef es Watson, los resultados son los mismos? Yo creo que algunas cosas sí cambiaron, pero bueno, hay formas de la política que entiendo que sigue siendo la misma. Cuando tenés a Julio Pereira presidiendo el PJ en Varela y al intendente siendo vicepresidente, me parece que ese es un mensaje político. Con respecto a la gestión, uno no puede desconocer que sí hay cosas que se hicieron bien, pero después, bueno, los varelenses te siguen transmitiendo los mismos problemas de siempre también. Así como se hicieron cosas, digo, cada vez que uno pisa el barrio y vuelve al barrio, los problemas siguen siendo los mismos que hace 40 años o hace 36 años de los años que tengo yo. Creo que... Vamos a decir que es varelense y que vive en Varela. Eso no cambió. No, eso tampoco, o sea, es varelense, vive en Varela y es del PRO siempre. Sigo en el mismo barrio, sigo en la misma casa, con las mismas convicciones, con las mismas ideas, eso no cambió. Lo que sí cambió, como te decía Vivi, que uno está mucho más preparado, los años pasan, pero nada, creo que sirvió mucho como experiencia, pero sobre todo para fortalecer un equipo de laburo que esté dispuesto a realmente hacer un cambio real en Varela. Y volviendo a la pregunta anterior, creo que sí, algunas cosas cambiaron, pero me parece que el mensaje político, teniendo a Julio como presidente del PJ, creo que es una señal que... Podría quedarse cuidado a los nietos a esta altura, sí, es verdad. Hay algunos que me van a putear. No importa. Sigamos. Dentro del gobierno nacional, el gobierno que hoy en día, el corte con la obra pública, porque el PRO fue gobierno y no cortó la obra pública, al contrario. ¿Qué pensás? Porque acá en Varela sí tenemos un montón de cosas que faltan, pero si no viene un mango... Yo creo que el segundo paso que plantea Mauricio tiene que ver con eso. Nosotros acompañamos sobre todo las reformas de la macroeconomía, que entiendo que fueron necesarias, bajar el déficit fiscal, bajar la inflación, ordenar las cuentas, pero que eso se tiene que transformar en mejorar las condiciones de infraestructura, en obras, en mantenimiento, en desarrollo productivo. Yo creo que nosotros venimos, que es lo que está planteando hoy el expresidente, es a completar eso, pero con un desarrollo productivo, con mejorar las condiciones de infraestructura, con mayores escuelas, con mayor equipamiento en los hospitales. Creo que nosotros, como bien planteaste, Vi, nunca dejamos de hacerlo. Creo que hicimos muchas cosas bien con el gobierno provincial, nacional. Me parece que hay que fortalecer las instituciones y hay que trabajar fuertemente en que todo este esfuerzo que hicieron los argentinos en todos estos últimos tiempos, que eso se pueda traducir en una respuesta concreta, en una obra concreta, en más rutas, digo, y pienso en todas las cosas que hicimos en Varela, no solo la Avenida de los Inmigrantes, el bajo vaso nivel de Ceballos, que también fue... Digo, que se terminó en la gestión, sí, porque ese fue el que no pasan dos colectivos, sí. Totalmente. Sí, pero se terminó. Se terminó. Sí. El Metrobús, que si me decís a mí, termina en un embudo, o sea, yo habría checado el bulevar en ese momento, pero bueno, es mi opinión. Sí, no, y obras en el Hospital Mi Pueblo también. El Hospital Mi Pueblo con Gonzalo Hernández. Gran director del hospital, sí. Excelente. Lo que se hizo, esto lo tengo que decir, en la gestión de María Eugenia Vidal.
en el Hospital Mi Pueblo, realmente fue asombroso. Sí, O sea, la sala de madres, el triage, la guardia nueva. O sea, aquellos que vamos normalmente al hospital y vamos a laburar, veíamos los cambios. Igual la sala de madres después se fue inaugurada de vuelta en el gobierno de Fernández, que eso me causó mucha sí, es gracia. Hasta verdad. un cura llevaron, muchachos. Bueno, No, y muchísimas cosas, el estado en tu barrio. Me sí. acuerdo que nosotros llevamos, digo, todos los operativos a cada barrio Ujú, para que la gente pueda tener mucho más cerca las herramientas de gestión. ujú. Y podía hablar de infinidad de cosas que hicimos. Y yo creo que eso tiene que tener un valor y para lo que viene es sumamente necesario. ¿Por qué muchos amarillos se volvieron violetas? Yo creo que no, no quiero hablar, digo, por decisiones personales o políticas de Mm. lo demás. Es como que se agrupan para, bueno, vamos en contra de entonces nos agrupamos todos de este lado. Sin embargo, vos seguiste en el mismo lugar. Yo soy en el mismo lugar. Y como te decía, no creo que la discusión sea de un pro más cerca o no del gobierno. Mm. Creo que sea un pro que viene a aportar, digo, para lo que viene, experiencia, sobre todo experiencia en la gestión de todas estas cosas buenas que hicimos y ser parte, digo, de un espacio que realmente trabaje para todos los argentinos. Eh, Me parece que esa es la discusión. No entrar en la discusión de un pro más cerca o no del gobierno, Ujú. sino pensar en qué es lo mejor para todos y cuál es el rumbo que tiene que seguir la gestión el 2027. Decime qué pensás de la casta y cuál es la casta para este gobierno que hoy en día nos está gobernando. Yo creo que la definición de casta tiene que ver con las cosas que no hay que hacer en Mm. un gobierno y me parece que el claro ejemplo lo que está sucediendo hoy con el jefe de gabinete. Yo creo que el jefe de gabinete debería Con el renunciar. jefe de gabinete y como lo ampara el presidente de la nación y la hermana que no fue elegida, pero tiene un puesto ahí que maneja todo. Totalmente. Creo Sí. que eso es un gran ejemplo Ujú. de las cosas que no hay que hacer. Creo que me parece que daña la imagen o la confianza en un gobierno. Creo Totalmente. que la respuesta llegó tarde y, y eso es un claro ejemplo de la definición de casta, ¿no? Ujú. Donde las cosas a veces no funcionan y el gobierno me parece que tiene que ser contundente en el camino que los argentinos eligieron, ¿no? Porque lo votaron para eso. Ujú. Creo que con esto eh, daña la confianza en un gobierno. Vos fuiste elegido concejal en el 2023. 23. Acompañamos a Néstor Lindetti, candidato a Ujú. gobernador, y a Hoy en Patricia día Bull. el de prensa de Grindetti está trabajando. Fabián, Sí, 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 Fabián sí, Fernández. sí, fue al Bueno, gobierno Fabián nacional trabajó con en nosotros, Lanús. claro. Ujú, Después entiendo que el 2023 fue a la gestión de YPF ujú. y no sé hoy cómo llega al gobierno nacional, digo, no. Pero sí trabajó con nosotros. Bien. Eh, ¿Por qué tengo que creer a Carlos Bocco? Aparte de porque siempre siguió su camino, nunca se salió de la línea, siempre fue consecuente. Vuelvo a decir, no vivió nunca en Puerto Madero, no viviste en San Isidro, no tenés ningún pariente relacionado a la época de la dictadura, eh, tus viejos son de acá. ¿Por qué tengo que creerte, Boco? Creo que ¿por qué creerle a Carlos? Es justamente eso, porque no cambié nada, no cambié de barrio, no cambié mis convicciones, no cambié mis ideas. Lo que sí cambié es justamente que uno está mucho más preparado ¿Mm? y después ser consecuente o coherente con las decisiones que uno tomó del minuto uno. Creo que eso nadie puede poner en discusión. Me parece que sí. En un momento cuando fueron las elecciones, que había quedado Alanís, segunda, ¿quién entró? Och. Marcela 8, Och, Och, la afiliada al peronismo, que hoy maneja la libertad. presente bloque, sí. Maravilloso. Eh, Vos eras el tercero. Sí. En un momento a vos se te propuso que Alaní se iba y que vos también te tenías que ir para que entrara la cuarta concejal. Bueno, esos son parte de cuestiones que pueden suceder en la política, Ujú. pero bueno, no sucedió. Me parece que hoy lo más importante es ver
el final de la película. Ujú. Eh, Vos te mantuviste. yo me O sea, sostuve, claro, si había un lugar y vos entrabas, vos te ibas a quedar, no ibas a hacer. y creo que tiene que ver también con esto, con la coherencia y por qué creerme. Creo que los vecinos de Florencio Varela nos votaron a nosotros para representarlos en el Consejo Deliberante, para marcar las cosas que se hacen mal, para acompañar las que sí, para transformar, ¿no?, las preocupaciones de los vecinos de Florencio Varela en proyectos concretos, en un proyecto de comunicación, en una resolución o en una ordenanza. Y creo que ese es el trabajo por el cual los vecinos de Florencio Varela depositan nuestra confianza en nosotros. Y creo que fallarle a eso sería fallarme a mí también. Creo Exacto, que, o sea, vos te habían elegido como tercero, te ibas a quedar en ese lugar. claro, Em, Te recibiste de abogado, me recibo sos abogado. abogado, estás trabajando, no tenés una consultora, ¿no? No, 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 no tiene una consultora, no, no. no hace estadísticas, no maneja nada por ese lado. Sí, soy abogado, estoy haciendo un posgrado ahora de Ujú. Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Bien, Hice dos bien. diplomaturas, estoy terminando el tramo docente también para Ah, qué bueno. en la Universidad FASTA, la Universidad de Mar del Plata, que eso me va a Ajá, permitir también dar clases y sí, estar en mucho más contacto también con los jóvenes en las escuelas. Así bien. que siempre trabajando, pero también dándome el espacio para seguir formándome. Ahora quiero que me definas en este momento, ¿cómo ves la salud en el país, no en Florencio Varela? ¿Cómo ves la respuesta de salud? Mira, en Varela la respuesta la conocemos todos porque cada vez que hablamos con un vecino siempre es el mismo problema, viste que los centros de atención primaria no funcionan, eh, el hospital Mi Pueblo y uno siempre con las buenas intenciones, sabemos que el directivo hace el mayor esfuerzo también de poder darle una asistencia médica a a todo el vecino de Florencio Varela. Haciendo el mayor esfuerzo sabemos que también hay complicaciones porque al no funcionar el sistema primario, eso dificulta también que el sistema arterial funcione, Mm, que los médicos obviamente puedan hacer su trabajo y también las condiciones de infraestructura. Pero bueno, es un tema que siempre me parece que está en discusión y ujú. tenemos que hacer lo mejor posible para poder fortalecer el sistema de salud y Pero que ningún también sos vecino... consciente que el sistema de salud está estallado por la situación económica, la cantidad de empresas que están cerrando, de pymes que se están yendo, o sea, que se disuelven, de comercios que se están cerrando. Está haciendo frío, Gaby, acá, te comento. Yo digo las cosas como son, estamos al aire y tenemos frío. Este, entonces, Sí, por supuesto, sí, uno el no... Estado, ¿cómo hace para abrazar a todos aquellos que se quedan sin nada, ¿no? Sí, sí, es complejo, es complejo. Pero si vos no das, o sea, el asunto del remediar, que la otra vez se trataba, que te lo cortan, que hay remedios que no están. El asunto del PAMI, que había remedios que eran al 100%, remedios que son de por vida. O sea, una persona que tiene un problema de tiroides tiene que tomar levotiroxina, ¿no? Porque se le ocurrió, dijo, ay, a Sí, ver sí, qué sí. qué tengo que tomar. Ah. Una persona que es hipertensa. O sea, he visto a gente en farmacias decir, bueno, en vez de tomarla todos los días, 3 pastillas, voy a tomar día por medio una. Esas son las No, cosas es que uno no doloroso, entiende. totalmente, es doloroso. Bueno, pero hay que hacer algo para que eso cambie. Entonces yo quiero que la gente y nuestros auténticos representantes, los legisladores, no en Florencio Varela, porque yo muchas veces escucho que en el Consejo hacen un proyecto de repudio por tal cosa y me parece, o sea, realmente bastante eh, insolvente porque vos decís, vos pensás que al gobierno nacional le importa que el Consejo de Florencio Varela haga una nota de repudio, un proyecto de repudio por tal hecho. Sí, es una discusión que queda en el No recinto. avanza. Pero quienes sí nos representan a nivel nacional, o Mm. sea, diputados, senadores a nivel provincial, pucha, hay que hacer algo. La gente, o sea, no le alcanza para comer, no le alcanza, Carlos. Hay gente que no cena. El sistema de salud está colapsado, sí. La parte de atención primaria
tiene muchas fallas, tiene falencias. Hay médicos que te dicen, no, yo por esa plata no voy. Claro. ¿Y cómo haces? ¿Cómo haces? Si el gobierno nacional le debe a la provincia y la provincia a su vez no pasa a los municipios. ¿Cómo hacemos? Pero guita para el caso libre había, ¿eh? Eso sí. Me Es dice que sí difícil. como a los locos, sí. No, no, es el mismo planteo que expresaba hace unos minutos. Me parece que nosotros venimos justamente a eso, a transformar todo este esfuerzo que hicieron los vecinos, los argentinos, Todos. en medidas concretas, sobre todo en acompañamiento a toda la clase media que la pasa mal, en mejorar las condiciones de infraestructura, mejorar las condiciones de todo el personal de salud. Me parece que lo que estamos planteando nosotros es eso. No, es un complemento, ¿no?, a lo que viene haciendo el gobierno, pero con medidas concretas, como bien lo sabemos hacer nosotros de la gestión. ¿Consideras que el gobierno nacional se tiene que dedicar a salud, defensa y educación? Sin duda, sí. Sin duda. Y Sí. no lo está haciendo. Por eso estamos como estamos. Carlitos, me mira. Carlitos, decile al varelense por qué. Creo que, como bien expresaba, que el 2027 tenemos una oportunidad histórica en nuestro municipio. Eh, Creo que se termina la época en que los protagonistas de la política en Varela son los mismos de siempre, y creo que se abre una nueva etapa para aquellos que venimos caminando hace muchísimo tiempo, de una generación política distinta, con otras fuerzas, con otras ganas, de hacer historia en Florencio Varela, de transformar la vida de nuestros vecinos, y pedirles que nos acompañen, que, que vengo hace muchísimo tiempo, digo, trabajando en política, siempre en el mismo lugar, pero con un camino hacia adelante concreto, y trabajando para tener un equipo mucho más sólido, donde las ideas nuestras sean claras, y que confíen en que el 2027, entiendo, y muchos entendemos que así va a ser, que va a ser un antes y un después para la política varelense, y eso obviamente como consecuencia va a ser un cambio para nuestros vecinos de Florencio Varela, que van a tener la oportunidad de poder conocer un estilo de gobierno distinto al que conocemos hace muchísimos años. ¿Siempre pro? Siempre pro, siempre pro, ¿Y dónde estás? en el pro. Acá estoy, ¿no? Acá estoy, acá estoy. Gracias. Gracias ¿Nos a ti. vamos a una tanda?